Muy bien, entonces el tema de hoy, ya ustedes lo pudieron ver ahí, es la tercera ley de Newton, ¿verdad? Semanas anteriores habíamos visto la primera y segunda ley de Newton. Bueno, hoy corresponde entonces la tercera ley de Newton. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a iniciar y primero vamos a definir dónde podemos encontrar la tercera ley de Newton. ¿Sí? Entonces dice, las fuerzas en la naturaleza no se presentan solas. No se presentan solas, sino que forman parte de un sistema de pares de fuerzas que actúan simultáneamente. Quiere decir que las fuerzas no van a ir individuales, por decirlo así, sino que siempre van a ir en parejas, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos el peso, recordemos que el peso es una fuerza que va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, contraria a ella, pues tenemos lo que es la normal, ¿sí? La normal es una fuerza que va hacia arriba, ¿verdad? Pues en este caso vemos un par de fuerzas, es decir, que nunca van a ir solas. Tenemos acá el ejemplo entonces de un navegante que con el remo se apoya para poder empujar su balsa, por decirlo así, o su canoa, ¿verdad? Entonces, dice acá que como consecuencia la embarcación se separa del dique, es decir, del muelle. Pues bien, lo que ocurre es que a partir de las fuerzas aplicadas con el remo de la embarcación, junto al remo experimenta otra fuerza en sentido contrario, ¿verdad? Es como cuando nosotros patinamos, por decirlo así, o intentamos patinar. Nos tomamos de la pared y para podernos mover, nos impulsamos, ¿verdad? O nos empujamos, por decirlo así. De tal manera que nosotros ejercemos una fuerza sobre la pared y la pared al mismo tiempo regresa una fuerza para que nosotros nos podamos mover. Por eso dice que en la naturaleza siempre va a ir en parejas, siempre va a tener en parejas las fuerzas. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. Profe. Bueno, entonces según la tercera ley de Newton, siempre va a ir en parejas las fuerzas. Bueno, veamos la definición entonces. Recordemos que cada ley de Newton pues tiene otro nombre o tiene un nombre específico, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué nombre recibía la primera ley? A ver, Eddie, ¿cómo se llamaba la primera ley de Newton? De inercia. Principio de inercia. Principio ¿verdad? de inercia. La segunda ley de Newton, Fernanda, ¿cómo se llamaba? A ver, Héctor, ¿cómo se llamaba la segunda ley de Newton? Ley fundamental de la dinámica. Muy bien. No, nada Sí, que ver. sí. Ley fundamental de la dinámica. Entonces, tenemos que la primera ley se llamaba principio de inercia. La segunda ley se llamaba ley fundamental de la dinámica. Y la tercera ley pues va a recibir por nombre la ley de acción y reacción. Es decir, que por cada acción siempre va a existir una reacción, pero en sentido contrario, ¿sí? Es como cuando decimos que cada acto tiene su consecuencia, ¿verdad? Entonces en las fuerzas también, cada fuerza siempre va a tener una reacción, ¿sí? Vamos entonces. Vamos a ver las características
de esta tercera ley de Newton o la ley de acción y reacción. Primero, dice que las fuerzas de acción y reacción se aplican sobre cuerpos distintos, pero que interactúan. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de la persona que movió su canoa con el remo. Las fuerzas fueron aplicadas a cuerpos distintos, pero entre ellos interactúan. Es decir, que existe una relación entre ambas, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que las fuerzas se aplican a dos cuerpos distintos, pero que interactúan entre sí, tienen una relación. ¿Sí? Cuando nosotros golpeamos algo, son dos cuerpos diferentes, nosotros y los demás, etc. Y la otra característica de la tercera ley de Newton es que las fuerzas de acción y reacción se manifiestan en la naturaleza. Que la acción y reacción también son fuerzas de la naturaleza. Recuerdan que así empezaba la primera ley de Newton, las fuerzas que se encuentran en la naturaleza. ¿Alguna duda? ¿Hasta el momento? ¿No? Bueno. No. Entonces, acá tenemos un ejemplo gráfico. Recordemos que los objetos son atraídos hacia la Tierra por medio de la gravedad, que eso se le conoce como la fuerza del peso, ¿sí? Pero también esos objetos generan una fuerza de presión hacia la Tierra. Entonces, ¿cuál es la acción en este caso? Que la Tierra atrae a los objetos y la reacción es la presión que ejerce el objeto sobre la Tierra, ¿verdad? Al ser atraído. No sé si está clara esta idea. Acción y reacción, ¿sí? Solo permítame un momento, voy a conectar mi celular que no tiene carga. Oh my God. ¿Alguien sabe cómo se llama la tercera ley de Newton? Es que no lo apunté. Acción, reacción. Ley de Reacción, acción. Acción y reacción. Hambre. Ley de acción y reacción, Héctor. Gracias, profe. Ajá. Muy bien. Bueno, ¿dudas entonces? Continuamos. Veamos. Tenemos un concepto muy importante relacionado a la tercera ley de Newton, que es la cantidad de movimiento. ¿A qué nos referimos con cantidad de movimiento? Ya vimos que las fuerzas se encuentran en la naturaleza y que no se presentan solas, sino que en parejas, ¿verdad? Y que forman parte de un sistema de fuerzas que actúan simultáneamente. En base a eso, entonces, como ya hemos dicho, para detener un objeto es necesario aplicar una fuerza. Efectivamente, la experiencia nos muestra que tenemos mayor dificultad cuando mayor es la rapidez con la que se mueve el objeto. Por ejemplo, cuando nosotros queremos detener un balón o una pelota que nos han lanzado, por ejemplo, los que juegan de porteros, ¿qué se nos va a hacer más fácil detener? ¿Una pelota que vaya despacio o una pelota que vaya rápido? Buen portero, las dos, digo. La pelota que vaya despacio. La que vaya despacio. Va a Sí. ser más fácil, ¿verdad? Y entre más rápido vaya, más fuerza va a llevar, ¿verdad? Sí, no es lo mismo que la pelota llegue rodando despacito a que vaya con mucha velocidad, ¿verdad? Igual, no sé si alguien ha practicado béisbol, cuando está la persona que agarra la pelota, entre más rápido vaya, más difícil se le va a hacer detener, ¿verdad? Y para poder detenerla, pues nosotros aplicamos una fuerza. Todo va relacionado a fuerza. Entonces dice, la experiencia también nos muestra que si dos cuerpos de diferente masa se mueven con la misma rapidez, tenemos mayor dificultad para detener el cuerpo con mayor masa.
Supongamos que van dos objetos a la misma rapidez. Una pelota o un balón de básquetbol Un tren. y una de ping pong. ¿Cuál va a ser más difícil de detener? ¿La que tiene más ping-pong, ¿no? masa o la que tiene menos masa? Aquí tiene más. La que tiene más, ¿verdad? Es más difícil de detener. Es como alguien mencionaba ahí el tren. Si va un tren y un vehículo, un carro normal, a la misma velocidad, ¿cuál será más fácil de detener? ¿El carro o el tren? El carro. El carro, ¿verdad? Porque tiene menos masa. Si hablamos de ser inhumano y poder parar un carro a esa velocidad. Morir en Porque el intento. obviamente no nosotros, sino que para eso utilizaríamos Una cosa es Ajá. Otro carro. Obviamente nosotros ni, otro carro. tal vez a una la velocidad. bicicleta. Tal vez una bicicleta pudiéramos detener, sin mucho. Una moto, tal vez. Un tuk-tuk, Hola, Como toda una patada se lo baja ahí. ¿verdad que sí? Bueno, continuemos. Dice, lo anterior sugiere que para describir este tipo de situaciones debemos de tener en cuenta la masa y la velocidad de los objetos. Estas dos magnitudes se relacionan con la magnitud llamada cantidad de movimiento lineal o momentum lineal, ¿sí? Entonces, el momentum lineal o cantidad de movimiento lineal va muy relacionada a la masa y la No había velocidad. pambos. Sí, solo Ay, permítanme. perdón. ¿qué pasó? Bueno, ya regresé. Entonces, continuando, dice, en la mecánica newtoniana, es decir, basada en las leyes de Newton, la forma usual de introducir la cantidad de movimiento es como el producto de la masa por la velocidad del objeto. El producto quiere decir la multiplicación. Es decir, que para encontrar el momentum lineal o la cantidad de movimiento lineal, debemos de multiplicar la masa por la velocidad del objeto. Dice, no obstante, después de desarrollo de la física moderna, esta manera de hacerlo no resultó lo más conveniente para abordar esta magnitud fundamental. Pero en base a las leyes de Newton, para poder encontrar el momentum lineal o la cantidad de movimiento lineal, se va a multiplicar la masa por la velocidad del objeto, ¿verdad? Entonces acá tenemos un gráfico. Dice, la esfera tiene una masa 100 veces mayor que la bala, pero se mueve más despacio. Veamos acá. A ver, Emily, ¿quién cree usted que llega más lejos? ¿La esfera o la bala? ¿La bala? La bala, dice. ¿Qué dice alguien más? Eddie, ¿quién llega más lejos? ¿La esfera o la bala? Yo digo que la bala llega más lejos. ¿Ven? ¿Qué dicen los demás? Raúl, ¿la esfera o la bala? Yo digo que la bala no. La bala, porque es más ligera. Sí. Veamos Esa no. entonces. Si analizamos, ¿quién pesa más o quién tiene más masa? ¿La esfera? El circo. La esfera. La ¿Verdad? La esfera. La esfera. ¿Y quién va más rápido? La bala. La bala. bala. Entonces, si es más ligera y va más rápido, por lo tanto va a llegar más lejos, ¿verdad? Entonces la bala, en este caso, llegaría más lejos. La esfera, además de pesar más, es decir, de tener más masa, va mucho más despacio. Entonces va a llegar a una distancia más corta, ¿verdad? Entonces
Entonces, estos dos conceptos van muy relacionados en este tema. La masa y la velocidad. Entonces dice, entonces, para caracterizar el movimiento de un cuerpo, se debe referir, buenos días, su masa y su velocidad. La relación entre la masa y la velocidad y movimiento se conoce como la cantidad de movimiento lineal o momentum lineal de un cuerpo. Entonces, si nos preguntan, ¿cómo se le conoce la relación entre la masa, la velocidad y el movimiento? ¿Qué contestarían? ¿Puedo volver a formular la pregunta, profe? Es que no entendí. Movimiento lineal, ¿no? Movimiento lineal. ¿Cómo se le conoce a la relación entre masa, velocidad y movimiento? Momentum lineal de un cuerpo. Momento De un lineal. cuerpo. ¿Sí? Así de sencillo, momento lineal. O también le podemos decir cantidad de movimiento lineal, pero más sencillo, momentum lineal. Muy bien. Veamos entonces. Entonces, como estamos hablando de las leyes de Newton, dice Newton lo expresó de la siguiente manera. La cantidad de movimiento es la medida del mismo que nace de la velocidad y de la cantidad de materia conjuntamente. Cuando él se refiere a cantidad de materia, es lo que nosotros conocemos comúnmente como la masa, ¿verdad? Bueno, pregunta ahí Sebastián. Dice, profe, ¿qué páginas son los de... ¿Quién tiene su libro ahí a la mano? Que nos pueda decir en qué página estamos, Héctor. Creo que lo tenía ahí a la mano. ¿Qué lección es, profe? 19. 165 y la 166. Gracias. Esa. Es la lección 19. Tercera ley de Newton. Gracias. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Entonces decía que Newton lo definió como la cantidad de movimiento en la medida del mismo que nace de la velocidad y de la cantidad de materia conjuntamente. Es decir, que va muy ligado a la velocidad y a la masa. Por lo tanto, el momento lineal o cantidad de movimiento P, es decir, que en la fórmula o ecuación se le va a conocer al movimiento lineal con la letra P. Se define como el producto de la masa del cuerpo por la velocidad y se expresa como, acá tenemos la fórmula, que es una simple multiplicación. Para encontrar P, es decir, la cantidad de movimiento lineal, basta con multiplicar la masa por la velocidad. Por ejemplo, si nos dijeran calcular el momentum lineal o cantidad de movimiento lineal de un cuerpo de 20 kilogramos que se mueve a 8 metros por segundo, ¿cuál sería la respuesta? ¿Calcular la que dijo? Disculpe. El momentum lineal o la cantidad de movimiento lineal de un cuerpo que se mueve, de un cuerpo de 20 kilogramos. 160 metros por segundo, ¿no? ¿160? ¿Metros por segundo? No. ¿Será solo metros por segundo? No Sí sé. está bien el 160, ¿no? Al cuadrado. Metros por segundo. ¿Qué hace falta? La medida de la masa, ¿verdad? Recuerden que la masa estaba en kilogramos. Cada kilo. Sí, entonces, 0.8 es el que tenía el kilogramo, ¿va, profe? ¿manda? Ahí es donde se hace la conversión de 0.8 multiplicada por la cantidad, ¿verdad?
No, ahí no hay que convertir porque ya está en kilogramos. Hay que convertir cuando estuviera en gramos. Ahí sí. ¿Verdad? Muy bien. No, permítame. Ahí está. Entonces, si nos preguntaran eso, sencillo, una simple multiplicación. Pues acá está lo que acabamos de resolver, vean. Dice que en el sistema internacional se va a expresar como kilogramos por metros sobre segundo. ¿Sí? En el sistema internacional se expresa como kilogramos por metros sobre segundo. Entonces también, para no estar diciendo el nombre completo, también se puede mencionar que solo se le puede decir momento lineal o únicamente cantidad de movimiento, sin complicarnos tanto, ¿verdad? De decir todo el nombre largo, por decirlo así, sino en resumen. Entonces dice acá también, para ir terminando con este tema, dice, al ser el producto de una magnitud escalar. Se recuerdan que existen dos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Las escalares son aquellas que solo llevan magnitud y cantidad, como kilogramos, ¿sí? Libras, gramos, ¿sí? Metros, centímetros, etc. Y están las vectoriales, que ya llevan una dirección y sentido. ¿Recuerdan cuando dibujamos vectores? Decíamos una fuerza de 10 newtons, 40 grados hacia el suroeste. ¿Sí? Entonces es cuando ya llevan dirección y sentido, ¿verdad? Muy bien. Entonces en este caso la masa es un escalar y la velocidad es un vector. Entonces el resultado va a llevar la dirección y sentido que coinciden con la velocidad. Es decir, que en este caso, si la velocidad es negativa, es decir, si va hacia el sentido contrario, el resultado del momentum lineal también va a ser negativo. Todo va a depender de la velocidad. No quiere decir que la velocidad sea negativa, sino que simplemente va en dirección contraria, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda con el tema, jóvenes? No, profe. No. No, Bueno, profe. vamos a proceder entonces a realizar unas preguntas para ver qué tanto estaban poniendo atención antes de terminar. 160. Bueno, yo les voy a decir quién es la persona que debe responder y si no, pues alguien voluntariamente puede contestar después, ¿verdad? Pero primero le vamos a dar la oportunidad a la persona que yo voy a ir diciendo. Vamos a iniciar con Héctor Andrés. Dice la pregunta: si un objeto, escuche bien, si un objeto en reposo se encuentra en el suelo, actúan sobre él su peso y la fuerza dirigida hacia arriba y con igual módulo que el peso. Este es un ejemplo de cuál ley de Newton, de la primera, de la segunda o de la tercera. ¿Qué dice usted? De la primera. ¿Por qué la primera? Oh. Vea, le repito. Dice, si un objeto en reposo se encuentra en el suelo, actúa sobre él el peso y la fuerza dirigida hacia arriba. El peso va hacia abajo. Ahora hay una fuerza hacia arriba, con igual módulo que el peso. Este es un ejemplo de cuál ley de Newton.
Dios mío. ¿No? Bueno, No, ¿alguien más? profe, no. Profe, Sí, dígame. sería de la segunda ley de Newton, ¿Por qué? porque como el cuerpo está no está en movimiento y el peso está siendo atraído para arriba, entonces sería No, el peso no está hacia arriba. Vean, voy a hacer un pero- dibujo. Supongamos que aquí está el objeto en reposo. No se mueve, no está en movimiento. Actúa sobre él el peso, ¿verdad? Es la fuerza hacia abajo. Pero al mismo tiempo hay una fuerza hacia arriba. Dice que es de módulo igual. ¿Qué ley es esta? Esta es la que estamos viendo hoy. Tercera ley. Acción y reacción. ¿Cuál sería la acción aquí, Javier? Qué vergüenza. ¿De profe? ¿Cuál sería la acción? Bueno, a ver, la acción sería fuerza por gravedad, si no estoy mal, no me acuerdo. Acción sería el peso. La reacción. Es que, profe, ¿cuál fuerza. era la letra de la gravedad? Es que siempre me confundo cuando hay dibujos así, hasta la F, porque la F sí es de fuerza, si no estoy mal. Ajá. Ok, es que siempre confundo las dos siglas. Sí. Bueno, entonces en este caso es la tercera ley de Newton. ¿Por qué también decimos que es la tercera ley de Newton? Dijimos al principio que las fuerzas nunca actúan solas, sino que en la tercera ley de Newton actúan en parejas. Y como aquí hay dos, es una pareja. Entonces quiere decir que esto se refiere a tercera ley de Newton. ¿Sí? Bueno, no nos desanimemos. Continuemos con otra. Vamos con quién aparece aquí en la lista. Con Gabriela de la Cruz. Ya le voy a leer la pregunta. A veces está fácil. ¿Con qué otro nombre se conoce la tercera ley de Newton? Acción y reacción. A ver, Gabriela ya se fue. No, aquí estoy, profe. Bueno, ¿cómo se llama la tercera ley de Newton? Acción y reacción. Ley de acción y reacción, ¿verdad? Eso estaba fácil ahí. Hubiera dicho esa, profe. ¿Verdad? Más fácil. Bueno, vamos con la siguiente. A ver, con Aarón. Aarón dice, escuchemos bien. Si sobre un cuerpo se aplican dos fuerzas en direcciones diferentes, a la horizontal y a la vertical, ¿es posible hallar la magnitud de las fuerzas resultantes? ¿Sí o no? Repito la pregunta. Dice, si sobre un cuerpo se aplica dos fuerzas en direcciones diferentes, a la horizontal y a la vertical, ¿es posible hallar la magnitud de las fuerzas resultantes? ¿Sí o no? Vamos, Aarón. Sí, ¿no? Bueno, ¿sí o no? Si no es... ¿Será que se puede? Yo diría que sí, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque no vaya a una dirección horizontal o vertical, puede ser diagonal. No sé. Muy bien. Más o menos, tiene la idea. Vean el dibujito que voy a hacer. Dice, tenemos una en sentido contrario a la horizontal y una en sentido contrario a la vertical. Podría ser esta. ¿Cuál sería la resultante?
la línea que las une, ¿verdad? Esta podría ser la resultante. ¿Cómo encontramos esa resultante? ¿Qué se formó aquí? Un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Cómo lo pudiéramos encontrar entonces? Con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Así es sencillo. Entonces sí se puede, ¿verdad? Continuamos entonces. Hay un chat aquí. Yo digo que sí, dice Gadiel. A ver, estamos bien. Continuamos con José Alejandro. La siguiente pregunta. ¿Aló? José Alejandro, ¿está ahí? Sí. Sí. Ahí está. Vamos, José. Vamos, José. Veamos, dice, ¿qué magnitudes interactúan para determinar la cantidad de movimiento de un objeto? Ah, me agarró en curva. ¿Qué magnitudes interactúan para obtener la cantidad de movimiento de un objeto? ¿No? Ah, ¿O alguien voluntariamente? Tal vez Emily. ¿De qué magnitudes interactúan para determinar la cantidad de movimiento de un objeto? Gravedad y fuerza. Gravedad y fuerza, no, casi. ¿Quién más? Coordinadómetro. La ¿Qué masa. magnitudes? Más y La velocidad. masa Y la y la fuerza. velocidad. ¿Quién lo La dijo? velocidad. Byron, no esté mal. Sí. Muy bien. Las magnitudes que interactúan para determinar la cantidad de movimiento de un objeto es la masa y la velocidad. Lo acabamos de ver hace un par de minutos. Bueno, vamos con Emily. Siguiente pregunta. Vamos, Mitch. No, yo, ¿por qué? Yo dije lo mismo. ¿Cómo se define la cantidad de movimiento lineal? ¿Será una suma? ¿Será una resta? ¿Una división? ¿Una multiplicación? Para serle sincera, no sé, profe. ¿Para qué le voy a Pues decir lo esa acabamos de ver hace un ratito. A ver, Eddie, ¿cómo se determina la cantidad de movimiento? ¿Cómo se define? Por una multiplicación Ajá, muy bien. ¿De quién con quién? de masa por velocidad. Muy bien. Gracias, Eddie. Así se define la cantidad de movimiento. Entre el producto o multiplicación de la masa y la velocidad. ¿Sí? Bueno, y la última, no vamos a ver si hay más. Laura quiere, dice. Hola. Laura. Son mentiras, profe. Tengo miedo. Veamos para Javier. Dice, un cuerpo aumenta su cantidad de movimiento como resultado de la fuerza que produce ¿quién? Su masa, su peso, su velocidad o su aceleración. ¿Puede repetir la pregunta así para analizarla bien, profe? Ajá, dice un cuerpo aumenta su cantidad de movimiento como resultado de la fuerza que produce ¿quién? Su masa, El cuerpo, su peso, su masa, su velocidad o su aceleración. su aceleración. Muy bien, a ver qué hicimos de más. Yo pensé que era más. Masa, muy bien, Aaron. Es la masa. Entre más masa, se va a ver afectado lo demás, ¿verdad? Entonces, en este caso, es la masa. ¿Bien? Continuamos. La última. Ahora sí. Para Laura. Dice, la cantidad de movimiento lineal en el sistema internacional
se expresa en qué dimensiones? Vamos, Lauri. ¿Me puedes repetir la pregunta, profe? Sí, ¿en qué dimensiones se expresa la cantidad de movimiento lineal en el sistema internacional?